luego es que estoy más despistado que una cabra en un taller. A ver, ahora, ya está funcionando. Pórtense bien, que se va a grabar aquí. Cuidado con lo que van a decir, sobre todo yo. Dulce será mi meditación en él, dice el salmista. Hay dos ingredientes que forman nuestra comunión con Dios. ¿Cómo funciona eso de nuestra comunión con Dios? Pues funciona de dos maneras. Dios se da a conocer a nosotros, a nuestros corazones. Dios se revela a nosotros. Y nosotros tenemos que responder a esa revelación. Sea con amor, con obediencia, con alabanza. Y eso hace que el compañerismo con Dios sea posible. Sentimos que no merecemos todo lo que Dios hace por nosotros. Todos sus favores y sus misericordias. Sentimos eso, sentimos que, como decía aquel patriarca, somos menores que todas las misericordias y la verdad que Dios ha hecho por nosotros. Pero a la vez, al ver la mano de Dios en nuestras vidas, nuestro amor por el Señor crece. Nuestro amor por el Señor se acrecienta al recordar sus misericordias para con nosotros. El Salmo 116 es el único salmo de toda la Biblia que emplea esta frase tan asombrosa. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. ¿Ves? David había visto el amor del Señor, había visto cómo Dios le había cuidado, entonces dice, amo al Señor por ello, y ahora le voy a invocar todos mis días, porque al ver él cómo Dios le había cuidado, cómo Dios había provisto todas las cosas para él, entonces él había crecido en la comunión con el Señor. Por eso nuestro amor por Dios va a ir creciendo, porque no solamente amamos las misericordias de Dios, sino al Dios de las misericordias, porque nos muestran su trato con nosotros. Y cuando estamos en esa comunión con Dios, cuando estamos considerando su amor por nosotros, entonces es muy fácil servir al Señor. Cuando estamos viendo su favor, su misericordia, dice el versículo, en el Salmo 116, versículos 12 al 14, mira la gratitud del salmista ahí. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Ves? David ve la mano de Dios en su vida. Entonces él ama al Señor. Entonces él quiere servir al Señor. Entonces él quiere proclamar al Señor, porque está en comunión con Él. Y eso es lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que nosotros nos fijemos en cómo Él nos trata, para que de esa manera podamos crecer en su amor por Él. Había un rey llamado Josafat. Seguramente su madre se llamaría Josefa o algo así, pero se llamaba Josafat. Es una broma esto, ¿eh? Segunda de Crónicas, capítulo 17. Que él también experimentó el favor del Señor. Y mira cuál es la reacción de este hombre, de este rey. En el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, versículo 3, dice así: Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera en medio de Judá. Quiero que vean esto, hermanos. En la manera que yo veo cómo Dios conduce mi vida, en esa manera crece mi comunión con Dios. En esa manera sirvo más al Señor. En esa manera me animo en el Señor. Amo más al Señor. Y entonces estoy dispuesto a quitar los Baales de mi vida. Estoy dispuesto a no caminar según la gente pagana, según la gente incrédula. Y entonces me regocijo en Dios. Pero para eso tengo que contemplar las obras de Dios. Tengo que ser capaz de ver cómo Dios va transformando, cómo Dios va dirigiendo todas las cosas en mi vida. Y por eso la providencia nos muestra estas cosas, porque además hace que el favor del Señor crezca más. A ver, nosotros somos desagradecidos por naturaleza. Cuenta la historia que había un niño que estaba en el mercado con su padre.
Y donde él vivía, pues la fruta era rara de ver, y sobre todo la fruta que era buena. Y un hombre que tenía una tienda de frutas, para congratularse o congraciarse con el niño, entonces le dio una naranja, una buena naranja, que eso era algo muy valioso, porque allí no había naranjas. Entonces dijo: toma, niño, para ti. Y entonces su padre va y le dice: hijo mío, ¿qué se dice? Y entonces él dijo: pélamela. Yo estoy seguro que no volvería a darle a ese hombre algo así como una naranja. Cuando Dios nos da favores y misericordias, y nosotros encima le decimos: Señor, pélamelo, entonces Dios dice: no vale la pena que yo bendiga a este hijo mío. Pero cuando yo estoy pendiente de cómo Dios va dándome sus favores, y en cada cosa yo le doy gracias, y lo aprecio y lo valoro, entonces el Señor dice: ahora me regocijo en este mi hijo, más le voy a dar todavía, porque él ahora está usando todo lo que yo le doy para amarme, para obedecerme, para servirme. Tienes que pensar en cómo Dios te trata, para que eso te anime, como le pasó a Josafat, que se mantuvo firme porque vio el favor del Señor en su vida. Y entonces se mantuvo en los caminos de Dios y se animó a quitar los lugares altos y quiso obedecer al Señor hasta el final de sus días. ¿Y eso por qué? Porque la providencia, la manera en que Dios obra en nuestras vidas, muestra el carácter de Dios. Muestra cómo es Él. No solamente su favor y su amor, sino también su justicia, su disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina. El pueblo de Israel fue castigado a irse a Babilonia 70 años. Pero Dios no se olvidó de su pueblo, sino que cuando llegó el tiempo, los sacó de Babilonia, los restauró. Y ves todos los atributos de Dios: su ira y su santidad, porque los castigó por sus maldades, pero también su misericordia al acordarse de su pacto y su fidelidad a cumplir con las promesas que había dado a través de los profetas, de que habría una restauración, de que no sería la aniquilación del pueblo, sino que vendría una renovación. Y de la misma manera, cómo Dios conduce nuestras vidas, podemos ver su carácter, sus atributos, porque la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, como dice el Salmo 85. Además, contemplar la providencia de Dios en nosotros nos muestra algo muy precioso, y es que nuestras oraciones son valiosas para Dios. Son muy valiosas. A veces Dios retrasa el cumplimiento de nuestras oraciones. Bueno, tiene que retrasarlas porque en cada día es una hora menos. Entonces, no puedes esperar que en la península va la cosa de otra manera. Pero aquí es una hora menos. Dios a veces retrasa nuestras oraciones, lo que le pedimos, no porque diga que no, sino porque quiere manifestar algo más a través de la respuesta. Job se desesperó y le dijo a Dios: mátame, esto es horrible, prefiero morir. Pero también Job le había dicho a Dios que le vindicara, que le restaurara, que le bendijera, y lo hizo, pero a su tiempo. David también se desesperó y pensó que Saúl iba a matarle ya, pero milagrosamente le libró. Y así con tantos hombres, con tantos creyentes, a los cuales Dios les respondió, pero cuando sus esperanzas habían terminado. Por eso, qué gozo es cuando pensamos que ya nuestras oraciones no tienen valor, que no hemos sido escuchados, pero de pronto, en la providencia de Dios, esas oraciones son oídas, son escuchadas. Las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor muchas veces han venido a través de las cosas que nos parecían las cosas peores, que nos traerían la ruina y la miseria. ¿Te acuerdas del caso de José? Pepe, para los amigos, el de Egipto. ¿Qué le pasó a nuestro amigo Pepe de Egipto? En la cárcel. En la cárcel, ¿por qué? Por mantenerse fiel al Señor. Encima de lo del sueño y el copero se lo olvida. Otros 7 años más ahí.
¿quién le iba a decir a él que iba a llegar a ser el primer ministro? Y aquel que pensó que nunca jamás vería a su padre, vio otra vez a su padre. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar la vida de muchos pueblos. En aquellas cosas que nos pasan malas, Dios los encamina para bien, para manifestar su poder, para manifestar su amor, para manifestar que todas las cosas nos ayudan a bien. Y por eso, dice el Salmo 119, al principio, dice, bueno me es haber sido afligido. Al principio, cuando sufrimos, luchamos, pataleamos y lloramos, suspiramos y derramamos lágrimas. Pero más tarde entendemos que ese camino fue un camino de bendición para nosotros. Hay un gran consuelo que nos viene al considerar las obras de Dios, porque la manera en que Dios nos trata nos muestra que realmente le importamos. Cuando vemos cómo Dios nos cuida, vemos que no hemos sido olvidados por Dios, que Él está con nosotros. Y esto nos anima a confiar en Él. El Salmo 23 lo dice así David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días de mi vida. Me seguirán de mi vida. Todos los días de mi vida. Pero David dice que pasará por el valle de la sombra y de la muerte. David dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sin embargo también dice: la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es verdad. Hay veces que nos parece que esa bondad y esa misericordia no están. Sí están. Las nubes no pueden apagar el sol. Las tormentas no pueden apagar el sol. Por eso nos gozamos y nos consolamos al saber que no debemos olvidar ninguno de los beneficios. Venid, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque es un gozo y un consuelo saber que todas las cosas ayudan para bien. No importa que haya vientos y mareas, no importa que parezca todo oscuro a nuestro alrededor, no importa que nos parezca que estamos sufriendo la más terrible de las injusticias, como José cuando estaba allí sufriendo indebidamente. Sabemos que Dios nos cuida y sabemos también que Él va a sacar un buen propósito de todas las cosas que nos suceden. Por eso tenemos que estudiar la providencia de Dios en nuestra propia vida, porque así podemos ver cómo es Dios. Y de esa manera podemos también luchar contra esa incredulidad que tenemos, con la que venimos de fábrica, vamos. Venimos de fábrica por el pecado, por decirlo de alguna manera, con incredulidad natural. No hace falta enseñar a nadie que sea incrédulo. Hace falta enseñar a la gente que sea creyente. Pero para ser incrédulo no hace falta enseñar a nadie, porque la incredulidad viene de nosotros. Por eso tenemos que luchar contra ella recordando cómo Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy. Aquellas providencias especiales del Señor, en la que vemos que Él nos da su justicia y nos cuida, nos ayuda a confiar en Él, porque vemos que Él siempre cumple con su palabra. Su sabiduría, su poder, su amor, su fidelidad nos preservan, cualquiera que sean nuestras circunstancias. Los judíos tentaron a Dios. ¿Podrá Dios darnos carne en el desierto? ¿Podrá Dios proveernos el pan? La incredulidad estaba en ellos. Y muchas veces nosotros los creyentes somos también incrédulos. Somos eso, esa contradicción, creyentes incrédulos. Pero ¿sabes cómo nos ayuda la providencia de Dios? Nos ayuda a pensar en el pasado. Mira, hasta aquí el Señor te ha ayudado. Sanó tus dolencias, rescató del hoyo tu vida, te dio favores y misericordias. Dios te ha cuidado hasta el día de hoy. ¿Ahora te va a abandonar? Recordar cómo Dios ha conducido tu vida y cómo te ha guiado hasta el día de hoy.
Tiene que espantar esa incredulidad. Y cuando esa incredulidad natural viene y dice, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Ya Dios no tiene nada que ver conmigo? ¿Va a dejar que lo malo me aplaste? ¿Que el mal triunfe sobre mí? Pues tienes que recordar la manera en que Dios te trajo. Y de esa manera espantar esa incredulidad. Él da alimento a los que le temen. Siempre se acordará de su pacto. Y al recordar nuestra vida, cómo Dios nos ha cuidado, tenemos que entender que Él siempre lo hará. Yo no sé si alguno de los que está aquí ha tenido algún accidente de tráfico. ¿Alguien ha tenido aquí algún accidente de tráfico? ¿Tú sí? Yo he tenido 4. Pero el diablo no consiguió su objetivo. A mí me atropelló un coche yendo en bicicleta y mi madre, que iba en otro coche de delante, salió gritando diciendo: mi hijo se ha matado. Le digo: no, solamente me ha roto el brazo. Y el que me atropelló con el coche salió blanco como la pared, pensando que me había matado. Con la moto se me atravesó un tractor en mitad de la carretera y salí volando. Y había un taller enfrente donde salió el accidente, y los del taller dijeron: este chico se ha matado. No, estoy aquí todavía. El casco hubo que tirarlo, pero la cabeza está aquí, está bien dura. Y finalmente, con toda mi familia, los 4, tuvimos un accidente de tráfico que un conductor que había bebido nos embistió. Y la Guardia Civil, los bomberos dijeron: ¿está vivo el conductor todavía? Yo le dije: sí, aquí estoy. Dios me ha cuidado. Amén. Recuerdo un día, no sé, a mí me pasan cosas muy extrañas. Un día salgo de mi casa, de mi pueblo, de casa de mis padres. Voy caminando y me acuerdo que me olvidé de algo en la casa. Me detengo y delante de mí cae una maceta así de grande de la azotea de la vecina. Me paro y digo: ¿yo que me olvidé de algo? ¡Pum! He tenido accidente de tráfico, pero tuve un accidente también. Sí. Y aquí estoy. ¿Aquí estás? Pues entonces tú sabes para qué sirve todo eso que Dios ha hecho en ti y lo que ha hecho en mí. Para decir: el que comenzó en mí la buena obra, la va a acabar. Algún predicador lo dijo de una manera muy bonita. Ahora, esta frase no vaya a interpretarla mal, a ver si le van a ir a probar si es verdad o no. Él dijo: el hombre, bueno, el hombre y la mujer, ¿no? Pero el hombre es inmortal hasta que acabe su obra. Y hasta que acabe mi obra, hermanos, soy inmortal. Soy inmortal. Lo dijo un gran creyente. Se llamaba F.B. Meyer, se llamaba él. Bueno, entonces la mano del Señor ha estado con nosotros. Y vemos la respuesta a nuestras oraciones. Busqué a Jehová y Él me oyó. Me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios guiando, Dios dirigiendo a su pueblo, Dios guardándonos. Todo eso, ¿para qué sirve? Sirve para que tú confíes en Él. No para que te olvides de su misericordia, de cómo te cuidó. Algunos de los que estamos aquí hemos pasado por enfermedades también. Y la has superado porque Dios te ha dado ese poder. Ahora tú piensas que Dios te va a abandonar, que Dios te va a meter en el archivo. En los tiempos difíciles debes recordar siempre cómo Dios te ha cuidado. En Mateo capítulo 16 vemos cómo Jesús regaña a sus discípulos, primero porque estaban un poco despistados, cosa muy extraña que los discípulos estuvieran despistados, pero bueno. Mateo 16. Pero Él aprovecha para darles una gran lección, porque tantas veces nos dejamos llevar por la incredulidad. Mateo capítulo 16, versículo 8, versículos 8 al 11.
Mientras que yo bebo un sorbo de agua, voy a pedir que un caritativo hermano o hermana lo lea, por favor. Y entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que tenéis pan? ¿No entendéis aún ni acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que fue por el pan que os dije que guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Bueno, Jesús les dice que se guarden de la levadura de los fariseos, es decir, de la mala enseñanza de ellos. Pero ellos habían pensado, ellos creían que Jesús les estaba regañando porque no había traído el pan para comer. Él aprovecha para decirles, ¿por qué? Ellos pensaban entonces diciendo, esto dice porque no trajimos el pan. Ellos lo pensaban eso, pero Jesús lo sabía, lo pensaban. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis entre vosotros hombres de poca fe? Mira cómo les llama, hombres de poca fe. Porque ya no entendían, ya no se acordaban de cómo Jesús había multiplicado los panes y los peces para 4.000. Ya se les había olvidado. Ellos no estaban considerando la providencia del Señor, no estaban considerando el cuidado del Señor, y eso es lo que nos pasa a nosotros, y eso es un pecado muy feo, hermanos, olvidarnos de la misericordia del Señor. ¿Cómo podemos dudar de Él? Él ha guardado nuestras vidas, Él ha provisto para cada necesidad, Él nos ha cuidado, Él nos ha protegido de muchas cosas que sabemos y otras muchas cosas que no sabemos. Hasta el día de hoy, ¿cómo podemos dudar de Él? Hombres de poca fe. ¿Les dice aquí? Es que tú no has visto cómo yo di de comer a 4.000 y cómo di después de comer a otros 5.000. ¿No estabas tú repartiendo el pan con las cestas? ¿No viste que sobraron 12 cestas llenas? ¿No viste que todos comieron simplemente por mi palabra, porque yo tengo poder para ellos? ¿Qué no te acuerdas? ¿No te acuerdas de cómo yo proveo pan para miles? Y no necesito nada, porque yo soy Dios y todo lo puedo. Pero nuestra incredulidad y nuestra falta de memoria nos lleva a tener tanto miedo y a hacer temblar como una hoja debajo del viento, pensando que Dios nos puede poner mesa. Dios puede poner mesa todas las que quiere, puede sanar y puede obrar como Él quiera. El problema es que tenemos poca fe y nos olvidamos enseguida. Y por eso Jesús les dice, ¿es que no os acordáis de los 4.000? No es una cosa que haya pasado hace 20 años. Había pasado hace muy poco tiempo. Considerar la providencia de Dios nos guarda y quita el temor en los tiempos difíciles, en los tiempos graves, porque nos evita caer en esa incredulidad que tuvieron los judíos, porque nos lleva a pensar que Dios no va a tener misericordia. Pero Dios es fiel y cumple siempre con su palabra. El Salmo 78 es una regañina muy fuerte al pueblo de Israel, porque bien pronto se olvidaron de sus obras. Salmo 78, versículos 19 y 20, se olvidaron muy pronto. Y ellos que vieron abrir el mar, ellos que vieron a los ejércitos de los egipcios morir allí, ellos que vieron la columna de fuego por la noche, la columna de nube por el día, ellos que vieron salir el agua de la peña, después decían, volvamos a Egipto, porque es mejor allí, comíamos mejor allí estábamos mejor. Ellos también decían, ¿podrá Dios ponernos comida aquí? ¿Qué vamos a hacer en este desierto? Aquí vamos a morir. ¿Para eso nos sacó Dios de Egipto? ¿Para matarnos en este desierto? Y tantas veces dejamos que la incredulidad vuelva a nosotros porque nos olvidamos de cómo Dios nos ha traído, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos considerar esas misericordias de Dios. Y cuando vienen los tiempos duros y los tiempos difíciles que vendrán, es bueno que nos paremos y que pensemos en esto. Pensemos en la manera en que cómo Dios nos ha cuidado en cada cosa, en cada momento. Tu vida estaba en el hoyo y Dios la rescató. Tenías dolencias y Dios te sanó.
Teníais necesidades y Dios las cubrió. Él lo hizo y lo seguirá haciendo. Y cuando estás en esos momentos duros tienes que pensar, ya antes pasé por aquí, ya antes pasé por estos momentos duros y Dios fue fiel, por lo tanto, Él me ayudará. El considerar las obras del Señor nos recuerda que Él sigue siendo el mismo. Muy fácil podemos pensar, bueno, es que yo pequé contra Dios. Yo me aparté del Señor, yo pequé contra Él. Entonces yo ya no merezco nada. Ya Dios me ha desechado. Ya Dios me ha metido en el congelador. No me va a usar. Ya Dios no me va a dar su favor porque pequé contra Él. Entonces tienes que recordar la providencia del Señor. Porque tú piensas que tienes que convencer a Dios para que tenga misericordia de ti. Pero cuando te salvó Él, ¿tú tenías algún mérito que presentarle? No. En Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, sin merecer nada, fuimos reconciliados con Dios y siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ya estás reconciliado, ya eres un hijo de Dios. Él te salvó antes cuando eras enemigo, ahora eres amigo suyo. Y aunque hayas hecho el peor de los pecados, y hayas estado apartado del Señor, y hayas estado en aguas turbulentas y aguas sucias, y hayas manchado tus vestidos con las manchas del pecado, puedes ir a la sangre de Jesús para que Él te limpie de toda maldad. Y Dios va a ser el mismo contigo porque Él no cambia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto puedes recordar su amor anteriormente. Tienes que recordar tu conversión cuando te convertiste a Él. No tenías nada, eres un pecador indigno y sucio y abominable, y estabas bajo el poder de Satanás y encadenado al pecado, pero Cristo te libertó, te salvó por su gracia y no tenías tú nada de Él. Él mismo que te salvó. No te volverá a salvar, pero no volverá a estar contigo, no te volverá a perdonar y no te volverá a levantar. Claro que sí. Recuerda esa providencia de Dios y no dudes jamás de Él. Gracias, Señor. Gracias por Dios. Dios mío. Gracias, Dios. Porque somos de corta memoria para lo bueno y de memoria de elefante para lo malo. Qué pronto nos olvidamos de los favores del Señor. Y cuando miramos una pared pensamos en el punto negro. Para mí el punto negro es el reloj. Me dicen que tome Pero miramos nuestra vida como una pared blanca llena de bendiciones y miramos el punto negro y decimos, ay Señor, qué punto más negro. No. Piensa en los favores del Señor, no olvides ninguna de sus misericordias, no olvides ninguno de sus beneficios, porque como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Recordar esa providencia del Señor es una fuente continua de alabanza, de gratitud, porque sabemos que podemos bendecirle. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque no es tanto lo que Dios me da. No tenemos que fijarnos tanto en si Dios me da una naranja o si Dios me da un kilo de naranjas. Sino lo que tengo que fijarme cuando yo miro la providencia de Dios en mi vida es ¿por qué Dios me da una naranja? ¿Sabes por qué? Porque me ama. Amén. Gracias, Señor. No me importa si la naranja está podrida o si después la tengo que pelar. Pero yo no miro el objeto, miro la mano que me lo da. Y al considerar la providencia de Dios, yo veo que el Señor me da siempre su favor. A veces me da jarabe de palo, con cuchara grande, de esas que no terminaban nunca, del jarabe ese que nos daban las abuelas. El aceite de recino. Pero mira, si el aceite de recino viene de la mano del Señor, bienvenido sea. Porque yo sé que me ama. Bueno, Isaías 49, versículos 14 al 16. Isaías 49, versículos 14 al 16. Es una declaración asombrosa, impresionante.
estas declaraciones que hace Dios, que son tan conmovedoras. Porque el pueblo de Israel se olvidó muy pronto, Isaías 49:14, se olvidó de cómo Dios había cuidado desde los tiempos de Abraham, pasando por Egipto, llevándose a la tierra. Y mira lo que dice, versículo 14, Isaías 49:14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová. Vaya cosa que dijo Sión. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. En los tiempos de adversidad, en los tiempos de dificultad, que ellos mismos habían ocasionado por su pecado, cosa que hay que decir de paso, el pueblo remanente, los creyentes decían, el Señor se olvidó de mí. El Señor me dejó. Por mis pecados, sí, puede ser, o por cualquier otro motivo, pero el Señor me dejó. Y mira cuál es la respuesta de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? No es normal esto. No es normal que la mujer que ha dado a luz se olvide de su hijo. Hay algunas personas, entre comillas, que lo hacen. Pero no es lo natural, ¿verdad? Lo natural es que la madre lo dé todo por su hijo. Pues dice aquí, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Está diciendo Dios, yo os di a luz a vosotros. No voy a abortar. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y el versículo 16 está escrito para los que viven en Las Palmas. ¿Verdad? He aquí que los de Las Palmas los tengo en manos. No dicen eso, no, es una broma. Una broma reverente. Ay, este pastor. Es una broma reverente, porque como no tengo ninguna inquisición de momento que me pille. Pero dice aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Tú sabes cuáles son las palmas de las manos esculpidas? ¿Se acuerdan? Muy bien. Esas son las manos esculpidas. Recuerda que Tomás, el Señor le dijo a Tomás, Tomás, y no seas incrédulo, sino creyente. Finalmente, la ternura y la misericordia del Señor hacia nosotros es tan grande que al recordar todos sus beneficios, todas las bendiciones que nos ha dado a lo largo del tiempo, Él, de esta manera, nos fortalece y nos hace ver que Él está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿cómo? Parece que no estamos muy convencidos de eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien, aleluya, gloria a Dios por ello, ¿no? Sí, se puede decir aleluya y todo eso en esta iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Les voy a dejar un versículo antes de acabar. Está en Josué capítulo 23, versículo 14. Josué echa mano a la memoria cuando él ya tiene que despedirse del pueblo y les recuerda a ellos que miren atrás cómo Dios les ha cuidado, cómo Dios les ha tratado. Josué 23, versículo 14. Y les dice unas palabras con las que queremos quedarnos en esta tarde. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Por qué Josué dice eso? Porque Josué estaba meditando en las obras de Dios. Josué estaba en comunión con Dios. Josué estaba mirando cómo Dios había conducido todas las cosas, lo que Dios había prometido y cómo había cumplido palabra por palabra, renglón por renglón, sin que faltara nada. Y ahora le dice al pueblo, considera eso en tu corazón, medítalo en ello. Y recuerda que Dios ha sido fiel. Ahora tienes que ser tú fiel para con Él. Recuérdalo en tu corazón, porque no ha faltado nada de lo que Dios ha prometido.
Reconócelo en tu corazón. ¿Para qué? Para adorarle, para agradecérselo, para que nuestros corazones y nuestras lenguas se levanten en alabanza a Él y para que nuestra confianza esté puesta en Dios. Hermanos, la semana que viene lo haremos un poco más de esto y la relación que Cristo tiene con nosotros. Pero hay algo que quisiera decir antes de concluir. Es bueno que hagas un alto en tu vida y recuerdes cómo Dios te ha cuidado. En algunos casos, los que estamos aquí, Dios salvó nuestra vida. A Gloria la salvó directamente. Sin anestesia ni nada, la salvó. No, pero a mí no me salvó de la caída. A mí me ha salvado desde que tengo 13 años hasta la hora de hoy. Muy bien. Pero te salvó del pecado, que es la peor caída que puede haber. Sí. Gloria a mí. Amén. Dios nos ha salvado de tantas cosas y nos ha cuidado hasta el día de hoy. Amén. Y en el camino desde nuestra vida Él proveyó personas que nos ayudaran, medios, milagros. Porque si la maceta de la vecina cae la cabeza, la maceta se rompe. No, vas a romperse. Hay que pagarla. Si Dios ha sido tan bueno con nosotros hasta el día de hoy, ahora que estamos empezando el 2014, confía en Él. Recuerda cómo Él te ha cuidado. Habrá tormentas, habrá dificultades, pero dice, no olvides ninguno de sus beneficios porque Él te corona de favores y de misericordias. Él ha protegido a tu familia, Él ha protegido tu vida, Él ha protegido tus caminos en ti. Y sabes una cosa, al final, con todo esto que hemos estado meditando, nos lleva a una sola conclusión, a una sola. Que Dios ha hecho todas las cosas en tu vida para acercarte más a Él. Eso es todo lo que Dios quiere. Y que siempre está ahí. Entonces todas las cosas malas que te han pasado, que son para bien, pero son malas, que te han pasado. Todas las cosas buenas que Él te da. ¿Tú sabes para qué dar Dios todo eso? ¿Por qué Dios se comporta así contigo? ¿Por qué Dios actúa así contigo y conmigo? ¿Sabes por qué? Para llevarte más cerca de Él. Y con todas las cosas que nos han pasado a nosotros en estos últimos tiempos, ¿sabes lo maravilloso de todo? Que al final estabas pensando, pero Dios mío, todo esto me ha acercado más a ti. Por gloria. Porque si yo ahora estoy más cerca de ti, Señor, aunque me hayan pasado tantísimas cosas que yo no he buscado, pero bueno, y otras que me han buscado, no lo sé. Pero si me han pasado todas estas cosas y dificultades de todo tipo, y en algunos casos enfermedades y problemas de todas partes, pero todo eso me ha llevado a estar más cerca de Dios. Entonces, ¿qué? Entonces Dios utiliza todas las cosas para su gloria. Y todo lo que Dios quiere es decir, ven conmigo. Está en comunión conmigo. Tú tienes que estar a mi lado, tú tienes que tener una comunión íntima conmigo. Eso es todo lo que yo quiero de ti. Por eso Dios utiliza la providencia. Como un imán, para atraernos a Él. Y una vez que estamos apegados al Señor, entonces el Señor dice, ¿quieres servirme? Y nosotros decimos, Señor, si yo no vivo otra cosa más que para servirte. ¿Quieres alabarme? Claro, cómo no, si no hay nada más que yo quiera hacer en esta vida. Pero Dios dice, tienes que estar apegado a mí. Y cuando yo miro cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha cubierto, cómo Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy, sé que lo va a seguir haciendo el día de mañana. Y sé que todas las cosas van a ser para su gloria. Amén. Y sé también, afirmativamente, que todas las cosas que nos pasen desde el día de hoy va a servir para que nosotros estemos más cerca del Señor. Y si para estar cerca del Señor, hermanos, tenemos que tomar jarabe amargo, sea. Y si para estar más cerca del Señor, pues tenemos que recibir bendiciones, pues sea. Pero yo quiero estar más cerca del Señor. ¿Y tú? Amén. Que así sea.